Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos por venir. Tengo que decir que estoy un poco preocupado y antes de comenzar con mi charla quiero hacer un anuncio, realmente un aviso importante, porque no es cierto que el expresidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, estuviese invitado aquí a mi charla. No sé si alguien ha venido solo porque venía Obama o si hay alguien que no se ha enterado, ¿no? Que no. A ver, hay alguien, sí, vale. Bueno, pues al menos uno no ha venido por lo de Obama, ¿no? A ver, os cuento de dónde viene esto, ¿no? El tema es que en el pueblo donde vivo, bueno, esto ya sabéis que es falso, en el pueblo donde vivo, ahí en Valdemosa, bueno, vengo siendo yo, estos son todos los habitantes de Valdemosa, que resulta que tengo 4 amiguetes que no vienen nunca a mis charlas, y eso que los motivo, y le digo, oye, pues voy a hablar, pero claro, como tienes fama de matemático y tal, dice, no, nosotros somos de letras. Coño, yo también soy de letras y lo único, los números sé contar hasta el 3, pero nunca vienen. Entonces, como sé que son un poco forofos de seguidores de Obama, les he dicho que Obama venía, ¿no? Entonces, claro, esto se lo he contado a estos 4 que están, digamos que a un grado de separación de mí, o sea, son amigos, yo tengo relación con ellos. Pero es que ellos se lo han creído y se lo han contado a sus amigos. A algunos de sus amigos se lo han creído. Y estos son los amigos de mis amigos, o sea que están a 2 grados de separación solamente de mí. Y estos se lo han contado a algunos de sus amigos. Y ya estamos a 3 grados de separación. Y el número de gente que está informándose sobre esta falsa noticia está creciendo. Y estos a los otros, y tenemos que ahora hay 4 grados de separación, 5, 6, 7, 8 y en 9 prácticamente todo el pueblo se ha enterado de esta falsa noticia, ¿no? Bueno, he dejado aquí a este chico que no se había enterado para que el modelo sea lo más ajustado a la realidad posible, ¿no? Claro, ¿de dónde viene mi preocupación? La preocupación es que, claro, hay amigos que, bueno, pues viajan, van aquí, van allá, van a Estados Unidos y a lo mejor en 10 pasos, en 10 grados de separación, se entera Obama. Y quien quita que me llama por teléfono y me diga, oye, esto es mentira, esto no puede ser, ¿no? Bueno, a lo mejor también me estoy tirando de la moto y estoy yo a 100 pasos de separación de Obama, ¿no? ¿Hay alguien aquí que cree que está más o menos a 10 pasos de separación del expresidente de los Estados Unidos? ¿Puede levantar la mano? Sí, bueno, pues veo que hay gente importante por aquí. ¿Alguien que crea que está a 100 o más pasos del expresidente de los Estados Unidos? Ah, bueno, pues hay gente que, digamos que son realistas o lo que sea. Evidentemente, el presidente de los Estados Unidos era una persona, o sigue siendo una persona altamente conectada. Viajó pues por todo el mundo, conoció a muchos otros presidentes, etcétera, etcétera. Y pues, por ejemplo, aquí lo tenemos junto al señor Yukio Hatoyama, que fue primer ministro del Japón. O sea que, en realidad, ahí lo veis dándose un apretón de mano, digamos que ellos estaban a 1 grado de separación. O sea, la información entre ellos podía fluir relativamente sin intermediarios, ¿no? ¿Y qué les tengo que contar? Pues que aquí estoy yo con el señor Yukio Hatoyama, también dándome un apretón de mano, o sea que estamos a 2 pasos de separación. El que había levantado la mano por ahí, al final me das la mano y estás a 3 grados de separación de Barack Obama. Pero claro, esto al principio se te puede subir un poco el ego, ¿no? Yo me cago en 10, estoy a 3 pasos de separación de Obama, a 2 de Sánchez y bueno, ya tengo el mundo controlado. No, esto realmente es una propiedad de las redes. Y no solamente de las redes sociales, sino de todas las redes en las que estamos inmersos y las que nos inundan también en nuestro interior. En el caso de las redes sociales, a pesar de que esto proviene de principios de siglo, esta idea de que estamos muy conectados en el mundo, digamos que se determinó experimentalmente en el año 1967, cuando el psicólogo experimental Stanley Milgram, que también es conocido por otro experimento relacionado con la obediencia, dijo, vale, pues vamos a tomar un grupo de individuos, alrededor de 300 individuos, en los estados de Kansas
Kansas, a veces te cansas, y Oklahoma, que están más o menos en el centro de los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos es el país que está al norte de México, y les pidió a estas personas que les entregaba una carta, realmente era un paquete, al que ellos tenían que darle a alguien que conociesen personalmente. Los anglosajones dicen conocer por el nombre de pila. Entonces, el objetivo de esta carta era llegar a una persona muy concreta que vivía en Boston, en la costa este de los Estados Unidos. La separación geográfica entre estos orígenes y el destino de estas cartas era de aproximadamente 2.000 kilómetros. Pero lo que es importante aquí no es la separación geográfica, sino cuántos pasos esta carta o estos paquetes necesitaban para llegar a este destino. Y los resultados fueron realmente estremecedores. Aquí les muestro una copia del histograma de la distribución de los diferentes números de cadenas que se terminaron exitosamente y el número de pasos que estas cadenas contenían. Y como podemos ver, la media, la mayoría de estas cadenas estaba en 6. Quiere decir esto que en una población de alrededor de 200 millones de habitantes que existía en Estados Unidos en el año 1967, solamente costaba 6 pasos para comunicarse entre dos personas aleatoriamente seleccionadas en el país. Esto se conoce como los 6 grados de separación, o también en castellano diríamos que el mundo es un pañuelo. Y realmente esta propiedad no es una propiedad inherente a las relaciones sociales. Realmente si yo tengo un amigo y tengo otro amigo, existe una gran probabilidad de que estos dos amigos se presenten un día y se lleguen a conocer. Esta transitividad de las relaciones son las que hacen que en gran medida las separaciones entre estos vértices de estas redes decaiga tan dramáticamente. Y esto no solamente ocurre en las redes sociales, sino que les voy a mostrar varios ejemplos donde esta propiedad se mantiene. Pero ahora, como un científico siempre está buscando fuentes de financiación, pues bueno, hay que buscar temas que sean ahí lo más interesante del mundo, ¿no? Y yo me encontré esta noticia, ¿no?, que dice, ganó Nadal al algoritmo en la final de Australia. ¿Os recordáis del Open de Australia del 2022? En que Rafa iba perdiendo 3-0 contra Medvedev. Y claro, los algoritmos estos de la inteligencia artificial y la inteligencia no tan artificial y la artificial no tan inteligente, decían que, claro, las probabilidades que tenía de ganar Rafa eran de un 4%. O sea, había 96% de probabilidades de que Rafa perdiera. Claro, todo el mundo sabe que Rafa ganó. ¿Y por qué ganó Rafa? Bueno, pues allí explican tal, pero yo tengo una teoría, claro, una teoría basada en redes para poder pedir financiación en esto. Y mi teoría es que Rafa realmente lo que utilizó fue un conjunto tremendo de redes para ganarle a Medvedev. Y aquí va. La primera red que Rafa utilizó es la red de coordinación muscular. No sé si veis aquí que están conectados estos dos músculos. No lo veis, ¿no? Yo tampoco. Porque la conexión es prácticamente invisible, pero existe. Existen conexiones anatómicas entre nuestros músculos que forman una red. En realidad los músculos están enganchados pues a los tendones, a los huesos, y son los que nos permiten la movilidad. Pero no solamente, aquí podemos ver por ejemplo la gran asimetría, la gran simetría derecha-izquierda que tenemos entre los músculos, pero existe otra red que es todavía más importante para la victoria de Rafa, y es la red funcional. Y esa red funcional no está dada única y exclusivamente por la anatomía, sino por cómo se coordinan los músculos de una parte del cuerpo con los músculos de otra para, por ejemplo, mantener el equilibrio. Espera que me caigo. A mí no me funciona muy bien. Para, por ejemplo, apuntar con un puntero láser a un punto determinado, etcétera, etcétera. Y esa red funcional ya es más asimétrica. Se puede trabajar, se puede desarrollar estas habilidades, estas capacidades. Estas redes son plásticas, son flexibles. Y fíjense cómo ahora sí que hay conexiones entre la parte izquierda y la parte derecha de las piernas de una persona. Y usted dirá, claro, pero
no hay nada por aquí. Bueno, esas conexiones evidentemente ocurren a través de nuestro cerebro. Bueno, pues es importante que en buena medida el trabajo sistemático y de esfuerzo físico de Rafa lo que ha hecho es fortalecer estas redes anatómicas y crear o fortalecer uniones funcionales entre los músculos. Pero todos sabemos que aquí hay un truquillo también, ¿no? O sea, Rafa va al descanso, casi siempre se pega un plátano. En este caso lo pillaron con una barrita energética, ¿no? Entonces, claro, aquí también hay truquillo con las redes. Es que, claro, esa barrita energética, claro, se la come y va directamente a la guerra de las galaxias. O sea, aquí en nuestro intestino lo que existe es una población de miles de tipos de bacterias. Y esas bacterias que conviven con nosotros nos ayudan, pues, en nuestro metabolismo, en nuestra digestión. Y ellas forman una red. Es un ecosistema altamente complejo donde existen, hoy en día se discute si entre 10 y 100 trillones de bacterias de muchos tipos diferentes. Aquí sencillamente estoy representando a cada una de esas clases, cada una de esas especies de bacterias como un nodo dentro de esta red. Y lo que pasa es que como en todo ecosistema hay un toma daca. Yo te doy de esto, tú me das de aquello. Por ejemplo, si usted se come un plátano, nosotros, a diferencia de las cabras que habitan en la tramuntana, no somos capaces de digerir la celulosa. Y por tanto la metilcelulosa va a quedar sin degradar, lo cual nos haría un poquito de dolor de estómago. Pero ¿qué pasa? Que tenemos algunas bacterias en este ecosistema que son capaces no solo de aprovechar esa metilcelulosa, sino de a cambio darnos glucosa, que evidentemente nos hace falta para nuestros músculos y para poder desarrollar la actividad en este caso. Por tanto, mi teoría es que Rafa ganó gracias al esfuerzo, gracias a las redes de todos los mallorquines, españoles y ciudadanos del mundo que lo estábamos apoyando desde las gradas o a través de la tele, pero también a través de las redes que le dan forma y que lo conforman como un gran competidor. Ahora les pongo un pequeño reto. Vale, ¿qué tienen en común Chiquito de la Calzada, Penélope Fitzgerald, la abuela Moses y José Saramago? Bueno, seguramente que a Chiquito lo conocéis, ¿no? El de ¡al ataque! Bueno, para los filólogos que estén por aquí, creo que hay que hacer un reconocimiento. Yo no conozco a mucha gente que haya inventado una palabra por él mismo. Y Fistro la inventó Chiquito. Bueno, este humorista comenzó su carrera a los 62 años. Penélope Fitzgerald fue una gran escritora que comenzó su carrera a los 58 años. Y solo unos años después ganó el premio Booker, que es uno de los premios literarios más importantes del mundo. La revista The Times la clasificó entre los 50 mejores novelistas de todos los tiempos desde 1945. La abuela Moses fue una pintora folclórica norteamericana que comenzó a pintar después de una vida bastante azarosa a los 70 años. Y José Saramago, al que todos conocemos por sus novelas, aunque hizo unos pininos allí cuando tenía 25 años, realmente comenzó su carrera literaria cuando tenía 60 años. Y todos sabemos que ganó el Premio Nobel de Literatura bien merecidamente. Bien, lo que quiero mostrar ahora es cómo las redes cambian con el tiempo y cómo la creatividad de las personas adultas y de los jóvenes depende de diferentes redes que evidentemente están en la caja de control principal, en nuestro cerebro. En el cerebro existen muchas redes. Evidentemente la red neuronal con nuestros 86 trillones de neuronas está allí. Pero como esta red es casi imposible a nuestros días de mapear, de obtener toda su configuración, pues lo que se ha descubierto es la existencia de varias redes anatómico-funcionales. O sea, hoy ya hemos visto en la charla de Surso que hay regiones del cerebro que están relacionadas con algún tipo de actividad, como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo la lectura, etcétera, etcétera. Existen tres redes fundamentales en el cerebro.
la red frontoparietal. No pongo las aristas para evitar demasiado sobrecarga de las transparencias, que está relacionada con los movimientos voluntarios, cuando hacemos esto, el lenguaje expresivo, funciones ejecutivas. La red de la saliencia, muy importante en la comunicación, en el comportamiento social, algo de lo que también se ha hablado. Nuestras redes cerebrales se conforman y se modifican a partir de nuestras relaciones sociales, y también de la autoconciencia, algo de lo que también se ha hablado en el día de hoy. Pero mi red favorita es la que yo llamo la red del modo sofá. Bueno, en la literatura científica le dan un nombre técnico, se llama red por modo defecto. Hombre, por Dios, esto es en toda regla la red del modo sofá. Es la red que se activa en nuestro cerebro cuando no estamos haciendo nada y se desactiva cuando empezamos a hacer algo. O sea, es una red que está relacionada con la divagación de nuestros pensamientos, también con el reconocimiento de los otros, pero sobre todo con ese momento en el que estamos divagando pensamientos, no con el móvil, no, hay que estar en el sofá sin el móvil. Y entonces se activa esta red. Y como veremos, esta red es muy importante en muchas actividades humanas. Pues esta red, y esto lo entenderéis todos perfectamente, cambia con el tiempo. Cuando tenemos 8 años, esta red está un poco disgregada. Siente usted un niño en el sofá y dígale que se ponga a pensar en él mismo. Ya verá los resultados. A partir de la adolescencia, en los 13 años aproximadamente, esta red empieza a modularizarse, empieza a formar unos grumos en los cuales evidentemente las conexiones aumentan, y lo que pasa es que la eficiencia de esa red comienza a aumentar. Y ya en la adultez, cuando tenemos 25 o más años, entonces esta red forma un módulo perfectamente consistente dentro de las redes de nuestro cerebro. Bien. Pues, ¿qué es lo que sucede con la creatividad? Lo que se ha determinado experimentalmente es que existe un incremento de la conectividad entre la red del modo sofá y sobre todo la red de la saliencia en las personas mayores con respecto a las personas jóvenes. Y aún más importante, se ha determinado experimentalmente que la eficiencia de esta red de conexiones, la eficiencia entendámosla como la mayor densidad de conexiones. Mientras más conexiones, mayor eficiencia nos va a tener esta red. Pues aumenta con la creatividad, o la creatividad aumenta con la eficiencia de estas conexiones. Existe realmente una retroalimentación entre ambas. Sin embargo, cuando miramos a las personas jóvenes, esta relación no existe. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es sencillamente que los jóvenes y los mayores pueden ser creativos utilizando diferentes herramientas de sus redes cerebrales. Por tanto, no hay ninguna razón científica para que le digamos a nuestros mayores que no pueden comenzar a escribir, que no pueden comenzar a pintar, que no pueden comenzar a hacer teatro, etcétera, etcétera. Por tanto, animémoslos a que sigan adelante con todos esos proyectos fantásticos que seguramente tienen, porque las redes los acompañan. Bien, a estas alturas no hay duda de que vivimos en un mundo enredado. La mayoría habrá utilizado el coche o transporte público, por tanto se habrá movido a través de una red de calles, carreteras, pero también caminos peatonales, etcétera, que conforman una ciudad. Y una ciudad conforma también un estado, conforma un país, conforma un continente. El tráfico de nuestras ciudades está muy determinado por la estructura de estas redes. Va a ser un tráfico con mayor grado de atascos o menor grado de atascos en dependencia de cómo es esta red. Aún más interesante, se ha determinado que la estructura de la red determina cuán factible es para nosotros andar en la ciudad. Hay ciudades que por su estructura de red son fáciles para que usted vaya andando a los diferentes sitios, mientras que otras no lo son. Por tanto, modificando estas estructuras, se pueden cambiar los hábitos de nuestra población.
Bueno, espero que ahora para Navidades, no todos, pero que algunos utilicéis la red mundial de transporte aéreo y nos vayamos de vacaciones a algún sitio calentito. Pues bueno, esta red evidentemente también está conformada por las conexiones entre todos los diferentes aeropuertos del mundo y la eficiencia de estas redes con el impacto medioambiental que puede y que tiene la falta de esta eficiencia depende muy mucho de las características de esta red. Lo que comemos, lo que nos ponemos, lo que usamos en el día a día circula a través de una red de comercio global o de un conjunto de redes de comercio global en las cuales se intercambian los bienes. Evidentemente, existen un pequeño número de países en Europa, Estados Unidos y en Asia, fundamentalmente China y Japón, que son unos superconcentradores de estos productos, de este comercio global. A medida en que podamos entender cómo funcionan estas redes, podemos entonces usar más productos locales, buscar productos que estén más cercanos y que por tanto impacten menos el medio ambiente, etcétera, etcétera. Finalmente, como ya he visto que algunos han dicho que teníais hambre, pues les pongo una red que tiene que ver con nuestros alimentos. En esta red tenemos prácticamente todos los alimentos que se utilizan tanto en la cocina occidental como en la cocina oriental. ¿Y cómo están conectados esos alimentos? Pues químicamente. Si tienen al menos un componente de sabor común los dos alimentos, por ejemplo, el ajo y la cebolla, al menos tienen un componente químico que está relacionado con el sabor de ambas. Y aquí lo que se ha hecho es agrupar a cada uno de estos alimentos de acuerdo a las familias a las que pertenecen. Por ejemplo, aquí tenemos las frutas, las especias, hierbas aromáticas, no todas, las que se usan en cocina nada más. Las carnes, por ejemplo, los vegetales, los pescados, los quesos. Curiosamente, aquí tenemos los vinos, por ejemplo, los vinos rojos, el vino blanco, y están a medio camino entre las carnes, el pescado y los quesos. Bueno, también no creo que haya ningún friki que se coma un plátano y se tome un vaso de vino, pero esto justifica de alguna manera cómo maridamos en nuestras culturas. Una característica importante y diferenciante entre la cocina occidental y la cocina oriental es que los ingredientes que se utilizan en ambas cocinas proceden de completamente grupos diferentes. En la cocina occidental intentamos poner de manera tradicional, ingredientes que en general comparten fuentes de sabor y olor. En la cocina oriental, todo lo contrario. Utilizan ingredientes que van en diferentes clases de saborizantes y odorantes. Es importante que el número de ingredientes también varía en las recetas de una región a otra. En el norte de Europa se utilizan como media 6 o 7 ingredientes. En el centro y sur, entre 8 y 9 ingredientes, mientras que en las regiones del sudeste asiático se utilizan entre 11 y 12 ingredientes. Por tanto, las redes no solamente nos explican cómo se puede propagar una mentira. A día de hoy todavía seguimos creyendo que Nerón incendió Roma en el año 64 y que estaba tocando la cítara para divertirse cuando parece ser que históricamente el emperador no se encontraba ni siquiera en la ciudad. Pero las mentiras se propagan a través de las redes del tiempo y también a través de las redes del espacio. La única solución en contra de las mentiras es no decirlas. También estamos conformados por redes para nuestro bien y para nuestro mal. El Alzheimer, el Parkinson, son enfermedades de desconexión de nuestras redes cerebrales. Muchas enfermedades están relacionadas con la manera en que los órganos, las células, las proteínas, los genes están interconectados los unos con los otros. Vivimos en una sociedad enredada, para bien y para mal. Cambiar nuestros hábitos también depende de cambiar nuestras redes. Por tanto, si queréis leer un poco más, os invito a que leáis mi libro A merced de las redes, en el que se tratan las redes que dominan nuestras relaciones, tanto cara a cara como
en línea la historia, nuestra forma de pensar y nuestra propia salud. Muchísimas gracias.